bizita hau egiteagatik. Gauza asko daukagu hitz egiteko, gaur goizean baita ere lehendakariarekin egon gara bilduta eta atera dugu materia asko lankidetza egiteko, gobernu bien artean, ezagutzen duzuen moduan, guk berpiste ekonomikarako eta enplegurako plan bat lantzen ari gara, erakunde guztiekin eta eragile sozial eta ekonomiko guztiekin, eta baita ere, komentatu egin dugu Espainiako gobernuko ministrarekin eta bere taldekideekin. Batez be, gure artean daukagu gauza asko lantzeko, ez bakarrik enpleguri buruz, baizik eta baita ere, transferentzi bat dago pendiente egiteko, landu egingo dugu hurrengo hilabeteetan, egutegia betetzeko, eta baita ere, gurik eskatzen gaitu baita ere, lankidetza hori hobetzea eta konexio informatikoa hobetzea eta datuen transferentzia hobetzea, azkenean SEPE eta Lanbide, biok elkar artean daude lanean bulego berdinetan eta askotan datu transferentzi hori ez da hain azkar guk nahi genuen beste, ez? Orduan daukagu gai asko mahai gainean eta hortaz hitz egingo dugu orain eukiko dugun bileran. Bueno, yo lo primero quería dar la bienvenida a la ministra. He tenido el gusto de estar con ella esta mañana, reunida con ella y con su equipo y con el Lehendakari. Pero yo creo que teníamos muchas ganas de trabajar, de vernos, de empezar a colaborar, sobre todo porque tenemos muchos asuntos en común. Hoy es el Día del Trabajo Digno y creo que es importante que dos mujeres al frente de responsabilidades institucionales colaboremos en pos de un objetivo común que es el trabajo digno, ¿no? Desde el Gobierno vasco hemos estado haciendo una tarea muy importante en la pasada legislatura, en la lucha contra el fraude laboral, tratando de trabajar para minorizar la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres. Somos un Gobierno comprometido con el diálogo social como una herramienta útil para alcanzar acuerdos a través de la concertación y en eso seguimos trabajando y quería también darle la enhorabuena a la ministra, sobre todo por haber sabido utilizar la mesa de diálogo social, favorecerla y buscar el encuentro y los acuerdos que redunden en beneficio del conjunto del país. En este caso en concreto, los ERTE han sido una herramienta que nos ha permitido mantener el empleo. Esperemos que también cuando los ERTE finalicen podamos, con estos planes de reactivación económica, de reconstrucción social y económica del país, podamos recuperar todo el empleo, que no se pierda ningún empleo y que también recuperemos a muchas de las personas que todavía permanecen en el desempleo, las podamos activar para ello. Por supuesto, nosotros estamos a disposición del Gobierno de España, queremos colaborar con ellos en toda la estrategia de activación para el empleo que están empezando ya a diseñar desde su ministerio para los próximos 4 años y nosotros aportaremos toda nuestra experiencia y todo nuestro conocimiento para conseguir que esa estrategia sea válida para los objetivos que se persiguen. Asimismo, también creo que es un buen momento para poner en valor lo que creo que compartimos ambos gobiernos, que es la colaboración, la cooperación entre todos para conseguir unos objetivos de hacer un país más digno y mejor para todos los trabajadores y trabajadoras. Yo, si les parece, le voy a ceder la palabra a la ministra y que ella les dirija unas palabras. Y luego quedamos a disposición de cualquier pregunta que quieran hacer, por supuesto. Gracias, viceconsejera. Disculpen el retraso. Vamos acumulando retrasos a lo largo de la mañana. No me gusta nada llegar tarde y, por tanto, es mi obligación pedir disculpas. En segundo lugar, también decirles que lamento mucho no poder expresarme en euskera. Me gustaría que lo antes posible podamos vivir en un país en el que nos podamos expresar con naturalidad en galego, en catalán y en euskera. Por tanto, desde luego, esto sería un país diferente y muy hermoso. Y en tercer lugar, gracias, viceconsejera, por este recibimiento. Vamos a estar con una agenda muy intensa, como están viendo estos días. Venimos al País Vasco con una cita que teníamos pendiente de antes de la pandemia y que ahora con naturalidad hemos recobrado. Es cierto
que nos hubiera gustado que fuera cuando iba a ser y no haber sufrido esta enorme crisis sanitaria que está asolando no solo nuestro país, sino el mundo. Por tanto, estamos cumpliendo con los objetivos que teníamos previstos de antes de la pandemia. He de decirles que la agenda es intensa, pero venimos aquí sobre todo también a conocer y a cooperar y a tender puentes como herramienta única para poder proteger el empleo y proteger las empresas en un momento de enorme incertidumbre y como la única herramienta de hacer bien las cosas. El mandato que nos dan los agentes sociales, el diálogo social, creo que debe de ser con todas las fuerzas políticas y creo también que debe de ser, por supuesto, con las comunidades autónomas y también con las administraciones locales. He de decirles que efectivamente estoy aquí para dos cuestiones básicas. La primera, que necesitamos al País Vasco garantizando la estabilidad en nuestro país y, por tanto, esto es, bueno, creo que un enorme reto. Lo conoce la viceconsejera y hoy se lo manifestaba al Endacari. Necesitamos al País Vasco como un gran constructor de estabilidad en el conjunto del Estado. En segundo lugar, necesitamos colocar la reindustrialización en el País Vasco, pero en el conjunto del país, en el centro de la recuperación económica y en el centro de los fondos de reconstrucción. La reindustrialización es también el siglo XXI, no se nos puede olvidar, y lo dice quien conoce bien lo que suponen las condiciones dignas de trabajo vinculadas al proceso de industrialización. No es posible, hoy que es el Día del Trabajo Decente, tener trabajos decentes, con buena calidad, con relaciones productivas depauperadas o debilitadas. Por tanto, vengo también aquí, al País Vasco, a señalar que la reindustrialización es el siglo XXI y que este es el gran reto que tenemos para ser capaces de transformar el modelo productivo con, por primera vez, unos fondos que son realmente bueno, impresionantes. Por tanto, hemos de hacer las cosas bien. Las comunidades autónomas han de darlo todo, por supuesto el Gobierno central, pero las comunidades autónomas también. Y en relación al empleo, la economía social, que van a visitarnos mañana, estaremos todo el día, como saben, en Mondragón, señalar, como decía la viceconsejera, que a diferencia de lo que ha pasado en la crisis anterior, la legislación laboral que se ha puesto a disposición de la crisis sanitaria, creo que humildemente podemos afirmar, ha servido para salvar vidas, para salvar hogares, para salvar familias. Hemos salvado a más de 550.000 empresas y hemos salvado a 3.400.000 trabajadores. En el caso de Euskadi, en el peor momento de la crisis sanitaria, han estado acogidos a los expedientes temporales de regulación de empleo más de 152.000 trabajadores y trabajadoras, con un reporte económico de más de 800 millones de euros y a día de hoy podemos decir ya que tan solo quedan en estos expedientes 27.000 trabajadores, de los cuales escasamente 7.500 están en situación de ERTES, por los denominados ETOPS, por circunstancias económicas, organizativas, técnicas o de producción, lo que indica que la gran parte del tejido productivo vasco y, por tanto, los trabajadores y trabajadoras vascas se han reincorporado con normalidad a sus puestos de trabajo y, por tanto, insisto, el mecanismo ha resultado eficaz. Vamos a tener una agenda de trabajo, aunque la hemos iniciado ya. Soy consciente que la viceconsejera insta cambios normativos de máximo interés vinculados a la economía social, a las sociedades participadas, cambios que también interesan desde la propia economía social vinculados a la legislación concursal y, desde luego, ya les anticipo que mi departamento se pondrá a trabajar para propiciar esos cambios que, desde luego, favorecerían, sin lugar a dudas, en estos momentos de debilidad económica, pues que podamos sortear las dificultades con mucha más entereza. Decirles que vengo aquí a trabajar, a aprender. La visita de mañana era de máximo interés para nuestro ministerio,
que es el Ministerio también de Economía Social y, por tanto, desde luego, bueno, con todo el cariño, encantada de estar aquí y sí que poner en valor, ¿no? Insisto, vengo aquí también a buscar que el País Vasco dé estabilidad en el conjunto del Estado. No puede ser de otra manera. Creo que el ruido no ayuda a caminar. Me parece que la ciudadanía está sufriendo demasiado, no solo porque hemos sentido fracturas de vidas y muertes y enfermedades, sino porque hay un miedo horrible que es a perder el trabajo y esto debe ser lo único que nos preocupe y nos ocupe en estos días. El ruido nos aleja de la ciudadanía y desde luego no van a encontrar nunca a este ministerio en el ruido y sí nos van a encontrar aprendiendo y trabajando para cambiar la vida de la gente. Bueno, empiezo por la más fácil. En primer lugar, mi solidaridad absoluta, personal, con el vicepresidente, el señor Iglesias. Conozco muy bien a Pablo Iglesias y, desde luego, estoy tranquila y muy confiada en su inocencia. El tiempo, como siempre, hablará. En segundo lugar, en relación con la ralentización de los trabajadores a día de hoy en sectores que, como saben ustedes, están atravesando difíciles condiciones. Es así, esto es así, pero saben ustedes que estamos hablando de sectores que, por razones endógenas, ¿no? y exógenas, desde luego casi impiden, ¿no? la reincorporación de los mismos. Hay sectores a día de hoy que conocen ustedes muy bien, que tienen que ver con los transportes, tienen que ver con la cultura, el ocio, el mundo de los eventos, por supuesto con el turismo en sentido extenso, porque están atravesando una muy difícil situación. Por tanto, obviamente, menos mal que tenemos este mecanismo para salvar empresas y salvar a los trabajadores. Doy tranquilidad, vamos a salvar a empresas y trabajadores y lo vamos a hacer durante el tiempo que sea necesario. No vamos a dormir para que podamos mantener las estructuras productivas. Desde luego, no hace falta que les diga, en el caso del turismo, supone en términos PIB el 12% y, desde luego, el Gobierno de España no va a dejar caer ningún sector productivo, pero mucho menos un sector que reporta o supone el 12% en términos PIB. Dicho lo cual, creo que afortunadamente, a diferencia de otras crisis, por fin tenemos un mecanismo que salva vidas. Y en relación a lo que usted planteaba, no es área de mi competencia, pero siempre digo que no se trata de subir o bajar impuestos. Se trata de, creo que reformular, y esto es el mandato que tiene esta legislatura, reformular la estructura tributaria de nuestro país, acomodarla al siglo XXI. Tenemos un marco tributario que rinde cuentas a estructuras sociales del siglo XX, hemos de, como nos está diciendo la propia Comisión Europea, redimensionarlo hacia el siglo XXI, transitar hacia ahí con nuevas figuras tributarias que definan muy bien, ¿no?, las relaciones económicas que tenemos en la actualidad. Y, en segundo lugar, insisto, no se trata de subir o bajar impuestos, sino de quién paga impuestos. Y estoy segura que en ese quién paga impuestos habrá, a día de hoy, creo que hay una percepción social que es real, que los impuestos están sufragados en gran medida por las clases populares o las clases trabajadoras. Por tanto, creo que hay que bajar los impuestos en una parte de los mismos a una parte de la sociedad y habrá que subir otros impuestos. Hay productos de lujo, por ejemplo, que sean susceptibles de ser redimensionados. Pero, insisto, esto no es objeto de mi competencia y sí que creo que, como pasa un poco en el mercado de trabajo y estamos afrontando ahora mismo cambios muy relevantes, están diseñados para el siglo XX y estamos en el siglo XXI y, además, en un siglo XXI que está siendo trepidante y apasionante. Sí, ministra, estamos en directo para El Rojo Vivo. Acaba de comentar confianza, solidaridad con Pablo Iglesias. ¿Va a dimitir Pablo Iglesias? Bueno, desde luego, vuelvo a repetirlo, mi solidaridad absolutamente personal
con el vicepresidente segundo, lo conozco bien, confío en su absoluta inocencia y, desde luego, el tiempo va a hablar. Y me parece que no hay ninguna causa para que esto ocurra. Por tanto, insisto, solidaridad, mi cariño y mi afecto. Y de verdad que el tiempo seguro va a hablar. Mi solidaridad porque, permítame decirles que lo que está viviendo el vicepresidente, el señor Iglesias, y su familia es, creo, que demasiado duro. Buenos días, señora ministra. Yo quería preguntarle en cuestión de la temporalidad de los más jóvenes que a través de la pandemia han terminado muchísimos de ellos en el paro. Preguntarle si su gobierno y en particular el Ministerio de Trabajo tienen pensado planificado alguna medida en esta medida. Sí, lo ha anunciado hoy el presidente del Gobierno. Efectivamente, y lo hemos anunciado hace escasos días en el propio Congreso de los Diputados, en escasos días, semanas, vamos a presentar el plan, el proyecto de empleo para jóvenes de máxima relevancia, junto con la modificación de las políticas activas de empleo, que son claves para poder redefinir la estructura laboral y la incorporación de los sectores más vulnerables. En 2 días del mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, se desplomaron 600.000 puestos de trabajo, que singularmente eran jóvenes, precarios y mujeres, y por tanto esta es la gran anomalía que tiene nuestro país. Se llama temporalidad y se llama parcialidad. Durante toda la democracia española la temporalidad se mantuvo en una única cifra, que era el 35%. La crisis financiera, y solo la crisis financiera, hizo bajar la temporalidad al 26%, pero estamos hablando de cifras que son absolutamente insoportables en una democracia avanzada. Por tanto, ya les anticipo que sí, y el reto de la modificación de las políticas activas de empleo, de las que vamos a hablar la viceconsejera y yo, y poner en valor que hay comunidades autónomas en nuestro país que en esta materia sí lo hacen de manera diferente y son positivas. Por tanto, siempre aprendiendo y siempre trabajando. Ministra, sobre la gestión de los ERTEs, ha habido bastantes quejas porque ha habido gente que ha tardado muchísimo en cobrar por el funcionamiento del SEPE, gente que ha cobrado incluso más de lo que les correspondía. En Euskadi están esperando que lleguen datos para pagar el complemento que se va a pagar aquí a los que cobran salarios más bajos. ¿Qué va a hacer el Gobierno para solucionar ese colapso del SEPE? Bueno, yo no comparto su relato, en primer lugar porque lo que ha hecho el Servicio Público de Empleo, con un servicio depauperado, recortado en más de 2.500 trabajadores y trabajadoras por mor de la política austericida del Partido Popular, ha hecho algo que ha sido histórico. Y fíjese usted, el mes de abril, nadie confiaba que el Servicio Público de Empleo, lo quiero poner en valor hoy aquí también, el Servicio Público de Empleo hubiera reconocido y pagado a más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras. Es histórico, histórico. Y a día de hoy, y por supuesto ya desde el mes de abril, desde luego estamos hablando de incidencias del 0,5%. Por tanto, por favor, pongamos en valor el Servicio Público de Empleo, como la Tesorería General, como la Inspección de Trabajo, como los sanitarios, como la docencia, porque nos ha demostrado esta pandemia que son lo mejor de nuestro país. Por tanto, en primer lugar, ponerlo en valor. En segundo lugar, satisfacción porque la Comunidad Autónoma Vasca haya mejorado las prestaciones y además que haya un acuerdo en diálogo social sobre esta materia. Pero han de permitirme que esto es, digamos, que algo que viene por encima de lo que el Servicio Público de Empleo ha de hacer. Por tanto, muy favorables. Ojalá otras comunidades autónomas copien, ¿no?, positivamente este modelo, pero entiéndame que esto es ajeno a la propia estructura estatal, que además saludo de manera muy positiva, y voy a intentar convencer a los consejeros y consejeras del Estado para que hagan esto mismo. Pero, por favor, pongamos en valor lo público, porque han salvado vidas. Y es la primera vez que empleados y empleadas públicas lo han dado todo por nosotros, trabajando sábados, domingos y las horas que fuera necesario. No tenían por qué hacerlo y lo han hecho. Perdón.
Bueno, no me compete a mí esta materia, pero desde luego sí que me consta que, bueno, lo hemos hablado con el Endacari y me consta que el propio presidente del Gobierno y la propia ministra de Función Pública y Política Territorial están trabajando en ello. Por tanto, este Gobierno cumple su palabra y todos cuantos acuerdos existan, desde luego, se van a cumplir. No puede ser de otra manera. Pacta sunt servanda. Y ahora me pongo esto. Perdón. Bueno, pues muchas gracias a todos.